están viendo la pantalla? Sí, señor. Yes. Sí, profesor. Bien. Entonces, lo que yo le decía, vamos entonces, pongan los micrófonos, señores, en mute, y me hacen la pregunta al final, vuelvo otra vez y entonces volvemos donde ustedes quieren, que vayan anotando cualquier pregunta y me la hacen entonces al final y volvemos otra vez. Si tenemos que repetir el ejercicio, lo repetimos, o sea, no hay problema. Le decía, este es el ejemplo, el tercer parcial que yo coloco con otras cosas realmente que le elimine a materiales 1. O sea, todo el tema de esfuerzo que lo elimine acá, porque solamente vamos a calcular acá, hacer el diagrama de fuerza cortante y momento flector. Es el caso más sencillo, es una viga con una carga concentrada única. Entonces, muy sencillo. La idea es que nosotros miremos cómo damos los cortes, cómo obtenemos las ecuaciones, cómo realmente esas ecuaciones de fuerza cortante y momento flector las evaluamos y cómo hacemos los diagramas. Ese es el más sencillo. Después vamos a hacer otro que va a ser el similar al parcial, que va a tener más cargas. Le decía, tengo una viga que tiene dos apoyos. En el punto A tiene un apoyo fijo, lo identifico, apoyo fijo. En el punto B tengo un apoyo móvil. Móvil, si ustedes se dan cuenta, ya tiene realmente 3 elementos de rodadura, o sea, entonces ya es un apoyo móvil. Si tengo un apoyo fijo, los apoyos fijos tienen realmente dos reacciones. Tienen dos restricciones. ¿Cuáles son? Tiene una restricción horizontal que es RAX, acá está, y tiene entonces una reacción vertical que es RAY. El apoyo móvil solamente tiene una sola restricción. A lo largo del eje X, o sea, en la horizontal. Bien. Entonces, lo primero que me piden a mí es realmente construir el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Yo agarraré el cuerpo, que es en este caso la viga, y eliminarle sus apoyos. Entonces, sustituir esos apoyos realmente por sus reacciones. Recuérdense que los apoyos son soportes. Son los soportes donde la viga descansa. Entonces, yo ya he identificado mis apoyos, entonces lo que hago es dibujo mi viga. Fíjense acá, esta línea acá. Entonces, en vez de colocar el apoyo, coloco entonces sus dos reacciones, o sea, RAX y RAY. Fíjense que la coloqué en A. En B coloqué entonces realmente la reacción que tengo en B, que es RBY. Y tengo la fuerza de la carga de 1000, que se mantiene ya la carga de 1000. Fíjense que ahí ya yo tengo el diagrama de cuerpo libre. Ese es el punto 1 y es lo primero que hay que hacer. No se puede hacer un diagrama, usted no puede obtener los diagramas de fuerza cortante y momento flector si no hace un diagrama de... Fíjense acá, y así se lo coloqué yo, construir el diagrama de cuerpo libre. Después entonces el segundo paso es calcular las reacciones en los apoyos, es decir, aquí lo que yo tengo son incógnitas. Ahora mismo hay ahí 3 incógnitas, que son RAX, RAY y RBY. Yo necesito, para resolver el problema realmente, determinar esas incógnitas. Entonces, ¿qué pasa? Como yo estoy en el plano, ¿y por qué yo estoy en el plano? Fíjense que yo tengo la viga está en el eje horizontal y tengo una fuerza que está en el eje vertical. Entonces, estoy en un plano YX o XY. Entonces, en el plano yo tengo las ecuaciones de equilibrio de la estática, que son 3. ¿Cuáles son esas? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de igual 0, sumatoria de fuerza en Y igual 0 y sumatoria de momento igual 0. Entonces, esas ecuaciones yo las aplico ahora a la viga. Aquí entonces me voy con la solución. Fíjense que le puse solución. 1, construir el diagrama de cuerpo libre. Entonces le puse ver diagrama. Es decir, que ya yo lo hice, ya yo terminé el punto 1. Vamos entonces realmente a ver el punto 2.
¿Cuál es el punto 2? Reacciones en los apoyos. Entonces, ¿cómo la calculo? Ya le dije, aplicando las ecuaciones de equilibrio de la estática. ¿Cuáles son esas? Sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y, la sumatoria de momento. Vamos a ver qué dice la sumatoria de fuerza en X igual 0. Entonces le puse positivo, fíjense, este positivo acá, en la dirección, ¿cuál? En la dirección, o sea, en el sentido hacia la derecha. Eso es la dirección X, sentido hacia la derecha. Entonces, como en mi diagrama solamente aparece una sola carga, una sola fuerza que es RAX, entonces RAX igual 0. Significa entonces que realmente la viga no tiene ninguna restricción, o sea, ningún impedimento, nada, no le ejerce ninguna, el apoyo en A no le ejerce ninguna fuerza a la viga. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas horizontales en la viga externas. Entonces realmente los apoyos solamente soportan cargas, fuerzas verticales. Ya. Entonces no hay ninguna reacción en X. Me voy entonces a la otra ecuación, sumatoria de F de Y igual 0. Positivo hacia arriba. ¿Qué yo tengo? Tengo entonces que aquí veo cuáles son las fuerzas que yo tengo verticales. RAY, la de 1000 y la de RBY. Entonces, ¿qué tengo? RAY como está positivo y yo lo puse positivo, es positivo acá. Más RBY que está hacia arriba, es positivo entonces. Pero tengo entonces la carga de 1000 que es hacia abajo, entonces negativa. Entonces tengo RAY más RBY menos 1000 igual 0. De donde me queda que RAY más RBY, paso este 1000 que está negativo en este miembro, lo paso entonces positivo al otro miembro. Me da entonces esta ecuación RAY más RBY igual 1000. Eso significa que tengo dos incógnitas todavía. Entonces recurro a la otra ecuación que yo tengo de la estática en el plano, que es la sumatoria de momento. ¿Dónde aplico momento realmente? Se aplica siempre momento en el punto donde se elimine más incógnitas. ¿Dónde se eliminan más incógnitas? Acá, en el punto A. Entonces, aquí en este caso la apliqué como quiera, la apliqué en el punto B. ¿Por qué la apliqué en el punto? Es indistinto. La podía aplicar en A o la podía aplicar en B. Sí, depende de, aquí en este caso RA es 0. Y además, horizontal y pasa por el punto B como quiera, no importa. Es decir, no me da igual aplicarla en cualquiera de los dos puntos. Entonces la apliqué aquí en el ejemplo, la apliqué en B. Pero siempre, y ustedes van a ver en taller, cuando veamos, analicemos las armaduras, las máquinas, ustedes van a ver que yo tomo momento en punto donde elimine más incógnita. Pero aquí es indistinto, lo puede hacer en A, puede ser en B. Como quiera da igual, en cualquier punto. Usted lo puede tomar momento en A, aquí, donde quiera que usted quiera en la viga, porque tiene que ser lo mismo. O sea, en cualquier punto que usted tome momento a lo largo de la viga, es el mismo resultado. Entonces tomamos un momento aquí en B. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy tomando momento en B. Recuérdense que momento es fuerza por distancia. Momento es fuerza por distancia, donde la distancia realmente es brazo de palanca. ¿Qué es brazo de palanca? Brazo de palanca es una distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Repito, brazo de palanca es una distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. ¿Cuál es la línea de acción de la fuerza? Nosotros dijimos que la línea de acción de la fuerza era el eje imaginario que está en la dirección de la fuerza. Entonces, venimos acá. Fíjense, RAY, vertical. Entonces, ¿cuál es la distancia perpendicular entre RAY y B? La distancia es la longitud de la viga, es decir, 4 más 4, que son 8, porque esa es la distancia que hay perpendicular desde acá hasta acá. Entonces, menos, o sea, vamos a ver entonces el signo. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo yo acá? Yo tengo entonces que esta fuerza realmente, RAY, produce un momento
como positivo. ¿Por qué? Porque tiende a girar, tiende a buscar a B. ¿Cómo lo hace? En sentido horario. O sea, RAY busca a B en sentido horario, entonces positivo. La otra fuerza que yo tengo realmente es la fuerza de 1000. Fíjense, entonces tengo 1000 por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? La distancia perpendicular que hay desde 1000 hasta B, que es 4 pies. Entonces, pero ¿cuál es ese sentido? Fíjense que 1000 busca a B en sentido antihorario. Entonces, por eso sale este signo negativo. Y ya no tengo más fuerza y eso lo igualo a 0. Entonces, eso significa, si ustedes se fijan, paso entonces esto 1000 libras por 4 pies, lo paso entonces al segundo miembro. Está negativo en el primer miembro, lo paso positivo entonces al segundo miembro. Entonces, de ahí despejo a RAY. RAY es 1000 libras por 4 pies sobre 8. Esto está multiplicando en este miembro, pasa dividiendo entonces al otro miembro. Si ustedes se fijan, pie con pie se va y me queda entonces 4000 entre 8 y eso da 500 libras. Entonces, con eso yo he determinado la reacción en A. Pero yo tengo dos incógnitas, reacción en AY y la RBY. Entonces digo, sustituyendo 3, que es esta ecuación, en la ecuación, en esta ecuación realmente, que es RAY más RBY igual a 1000, tengo entonces que 500 más RBY es 1000. Entonces, donde RBY es 1000 menos 500. Y me da entonces que RBY es ¿cuánto? Es 500. O sea, ya con eso yo tengo las tres reacciones que tiene la viga. ¿Cuáles son esas tres reacciones? Esas tres reacciones son RAX, que ya determinamos que era 0, RAY que da 500, RAY que da 500 y RBY que da 500. ¿Qué particularidad tienen estos resultados? Simple. Fíjense una cosa. La particularidad que tienen estos resultados es que si ustedes se fijan, estas reacciones, el valor de estas reacciones es la mitad de ¿quién? De la única fuerza que yo tengo, que es la fuerza de 1000. ¿Por qué pasa eso? Porque la viga es simétrica. ¿Qué es una viga simétrica? Una viga simétrica es aquella donde las cargas están distribuidas de manera uniforme con relación a los apoyos. Entonces, cuando tú tienes esas vigas que las cargas están distribuidas de manera uniforme con relación a los apoyos, entonces la viga es simétrica. ¿Qué significa eso, señores? Que siempre que pase en una viga simétrica, ambos apoyos van a cargar la mitad de las fuerzas externas que tiene esa viga. Me explico. Si aquí yo tengo dos fuerzas de manera distribuida de manera uniforme, por ejemplo, a un pie del apoyo A y a un pie del apoyo B, y esas cargas son de 2000 y 2000, son 4000 que yo tengo. 4000 entre 2 me da 2000. Eso significa que RAY va a cargar con 2000 y RBY va a cargar con 2000. Eso lo puedo hacer con un análisis de deducción. O sea, a simple vista, mirando yo la viga, si veo que la viga es simétrica. Si la viga no es simétrica, no pasa eso realmente. Va a cargar más realmente el apoyo que está más cerca de la carga. Entonces, y eso es importante. En este caso, viga simétrica me da que siempre las reacciones van a ser la mitad de las cargas externas que estén cargando a esa viga. Entonces ya yo con esto conseguí el paso 2. ¿Cuál fue el paso 2? Calcular las reacciones en los apoyos. Fíjense que ya yo construí mi diagrama, construí y calculé las reacciones en los apoyos. Y ese es el paso que seguimos. No podemos nosotros alterar ningún paso. Es así como se resuelve. Siempre usted tiene que determinar el diagrama del cuerpo libre y calcular entonces sus reacciones. Hasta aquí, señores. Para entonces seguir. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Profesor, ¿siempre será 0 RAX? No, señor. No siempre será 0. Si esa carga tiene una carga axial o longitudinal aplicada, no es 0.
¿qué es una carga axial? Si yo aquí, por ejemplo, esta viga, le coloco un cable atado acá, o sea, tiene un cable, una fuerza horizontal, entonces ya tiene que soportar esa fuerza. Pero en este caso no. De otra forma de que realmente pueden aparecer reacciones en el eje X es si la carga es inclinada, es decir, si en vez de yo tenerla vertical, yo le doy una inclinación a esta carga. Entonces, ¿qué pasa? Como tiene una inclinación, van a aparecer entonces componentes tanto en X como en Y. Como tengo ya una componente en X, entonces tiene que aparecer una reacción en X. No sé si con eso le contesto su pregunta, señor. O sea, para que aparezca, o sea, si hay una carga externa en X, tiene que aparecer una reacción en X. Si no hay carga externa en X, no hay reacción en X. No importa el tipo de apoyo que tenga, profe. Puede ser apoyo fijo. No, porque fíjate de apoyo fijo, Álvaro. Tú no estás viendo ahí apoyo fijo. Yo sé que es apoyo fijo, pero en caso de que tenga apoyo móvil, no importa. Pero si tiene, dime, Álvaro, apoyo móvil solamente tiene la vertical. Sí. Ajá. Bueno, No, su respuesta estuvo bien, está bien. ¿Me entiendes, Álvaro? Sí, porque sí. si es móvil, no tiene horizontal. O sea, si es fijo, tiene la horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Ya tú sabes que aparece, si es fijo, hay una horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Tú mira aquí arriba, tú mira lo que está encima de la barra negra. Si tú dices, mielquina, pero no tengo nada horizontal. Mira, entonces ya, esa reacción horizontal en el eje X es 0. Ahora, si yo en vez de darte, por ejemplo, esa carga de 1000 libras, que forma un ángulo de 90 grados con la viga, te digo no, esa carga realmente está aplicada de manera inclinada, forma un ángulo de 60, de 30 o 45 grados. Entonces, si forma, por ejemplo, un ángulo de 45 grados, eso sería, la fuerza horizontal y la fuerza vertical sería entonces ¿cuánto? Tú tendrías 1000 por el seno de 45 y 1000 por el seno de 45. Tiene una vertical y una horizontal. Entonces ya ahí te aparece una fuerza horizontal. Y si te aparece una fuerza horizontal externa, tiene que aparecer entonces una reacción horizontal que le haga el contrapeso a esa fuerza. O sea, pero, no depende. Si hay, tú no puedes nunca tampoco, y eso es importante, ahí te voy a decir, tú no puedes montar un elemento que va a soportar, por ejemplo, cargas axiales o longitudinales en apoyos móviles. No, porque se va a correr, Bárbaro. Se corre. No sé si le dije a ustedes en la clase pasada, no sé si le dije, o no sé si fue ustedes, no sé. Yo tengo, por ejemplo, los pilares. Los pilares son las columnas donde descansan las vigas de los elevados. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, las vigas tú vienes con una grúa, un petillén de eso, y lo deja descansar, levanta la viga que viene de la construcción y la deja ahí entre los pilares. Ya. Esos apoyos de los elevados son apoyos móviles. ¿Qué pasa? Ustedes dicen, pero ven acá, entonces no va a soportar o sea, ¿cómo es el tema cuál es la restricción que tienen tú dices, bueno, puede tener esas vigas, pueden desplazarse, por ejemplo, ¿dónde? Si viene un ventarrón, un ciclón, que es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, puede desprender y moverse la viga, puede salir de acá, porque no hay nada que le impida el movimiento horizontal a todas las vigas de los elevados, porque son apoyos móviles, no son apoyos fijos. Lo que pasa es que es muy difícil, tú entiendes, con el peso de eso y la velocidad y la fuerza que ejerce la presión del viento, entonces realmente es muy difícil que te produzca ese desplazamiento. Pero si no, un ejemplo, ustedes cuando demos diseño 2 se van a dar cuenta. Por ejemplo, los ejes se trabajan como si fueran vigas. Entonces,
¿por qué ustedes creen que los cojinetes de contacto por rodadura, que son rodamientos, existen de los elementos de rodaduras? Realmente pueden ser esféricos, pueden ser cónicos, pueden ser cilíndricos. ¿Por qué ustedes creen eso? Porque dependiendo del elemento de rodadura, que no es bola solamente, impide entonces la carga axial. O sea, el movimiento del eje, si el eje puede, o sea, moverse, entonces él soporta esos movimientos. Y el más inadecuado, por ejemplo, para un eje que soporte cargas axiales o de empuje, como nosotros denominamos realmente, son los cojinetes de contacto por rodadura, los de bola. Entonces después los demás sí se pueden absorber ese movimiento axial. No sé si con eso ya están claros con respecto al tema de las fuerzas, las reacciones horizontales, las reacciones verticales. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué pasa? Ya yo estoy preparado entonces para dar cortes, o sea, para analizar lo que está pasando. ¿Por qué tenemos que dar cortes? Nosotros tenemos que dar cortes realmente para nosotros determinar dos cargas que son internas, que no se ven, o sea, que no se ven. ¿Cuáles son esas cargas? Una fuerza constante y un momento flector, que son realmente las cargas que van a producir los esfuerzos para yo determinar realmente ya la capacidad de ese elemento. Entonces, ¿dónde yo busco la fuerza cortante y el momento flector? Internamente. Cuando hablo de interno significa entonces que tengo que dar corte, es decir, que tengo que serruchar, agarrar acá y serruchar esa viga, partirla y analizar y ver lo que está pasando entonces dentro del cuerpo de ella. O sea, tengo que ver lo que está pasando. Entonces, los cortes, y eso es importante. ¿Dónde damos corte? Nosotros damos corte siempre, o sea, y empezamos, y eso es una regla ya para no confundirnos, dependiendo de que si la viga tiene carga triangular o no, porque así es más, se puede, pero yo voy a ver un ejemplo para que ustedes vean qué pasa con las cargas triangulares también. Pero bueno, si no hay carga triangular, que es la carga distribuida variable, entonces realmente nosotros, y siempre vamos a empezar desde izquierda a derecha. Si no hay carga triangular, entonces no, porque si la carga también triangular tiene entonces el Q aquí es 0, es decir, y ella abre hacia el lado derecho, entonces yo puedo empezar realmente, desde el extremo izquierdo. Pero siempre empezamos del extremo izquierdo. Es decir, esto es, en A es mi 0. Y en la medida en que yo me avanzo hacia la derecha, entonces voy aumentando. Es mi X. O sea, esto es, fíjense que yo le puse acá, esto es 0 y aquí es X. Eso va entonces aumentando hacia allá, hacia la derecha. Entonces, doy cortes. Antes de la aplicación de cada carga. Si aquí hay una carga, tengo que dar un corte antes de la carga. Entonces, pasé ya. Analicé ese segmento que está antes de la carga, esa sección que está antes de la carga. Entonces veo, sigo, entonces. ¿Hay más carga? No hay más carga, no veo más carga, no veo más carga. Pero llegué entonces acá. Fíjense que ya llegué a donde hay una carga, que es una reacción, una fuerza. Entonces ahí doy un corte. Entonces, si ustedes se fijan en esa viga yo doy un corte en esta sección antes de la carga aplicada y doy un corte después de la sección, antes de la reacción aplicada, en esa sección antes de la reacción última. Si tuviera una fuerza, otra fuerza, entonces dijera, bueno, espérate, tengo la sección antes de esa fuerza, sigo entonces después, me encuentro con esta fuerza, entonces doy un corte antes de esa y después doy mi último corte. Entonces, doy cortes siempre antes de la carga concentrada. ¿Qué pasa? Si tengo una carga distribuida, antes de finalizar entonces la carga distribuida, tengo que dar un corte. Siempre.
O sea, yo inicio y voy buscando los cortes, las cargas. Entonces, también, si tengo un momento aplicado, y el ejemplo que vamos a ver tiene un momento aplicado, entonces, antes del momento debo dar un corte, porque es una carga. Pero, ¿qué pasa? Si la viga tiene diferente material, en el punto donde hay un cambio de material, tengo que dar un corte, porque son materiales diferentes. Las moléculas de ese cuerpo se van a comportar de manera diferente. Pero, ¿qué pasa? Si tengo un cambio de sección, es decir, la sección transversal me cambia, ¿Dónde se ve eso? En los ejes, por ejemplo. Entonces, si tengo un cambio en una sección transversal, no tengo carga en ese punto pero tengo un cambio, tengo un cambio de sección, entonces ahí aplico un corte. Es decir, pero por lo general, el concepto es, antes de una carga debo dar un corte. Entonces veo cuántas cargas yo tengo, cuántas cargas tiene aplicada mi viga. Y entonces doy cortes dependiendo de las cargas que tengo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando doy un corte antes, en la sección antes de la carga aplicada, esa carga no participa. Esa carga participa en el otro corte. Porque imagínense que yo estoy dando un corte, es mi primer corte, que es este. Entonces, doy el corte antes de la aplicación de esta fuerza, pero yo no sé realmente, o sea, qué le estoy quitando a esa fuerza cuando doy el corte. O sea, qué participación ella tiene, por ejemplo, en esta sección, acá no sé. Entonces, lo que hago para evitar eso, lo que se hace para evitar eso, no incluir en el corte de la sección antes de la aplicación de la fuerza aplicada. La incluimos entonces después de manera íntegra, cuando damos entonces el corte en la sección siguiente. Lo que le estoy diciendo es para ver esto. Fíjense entonces que tenemos. El problema, el punto 3 y 4 es dibujar el diagrama de fuerza cortante y momento frictor. Entonces, mi primer corte. O sea, el primer corte va desde 0 menor o igual que X menor o igual que 4. Es decir, mi primer corte va acá. O sea, toda esta sección, desde 0 hasta 4. Aquí doy un corte, mi primer corte. Este corte por lo general se llama 1-1. Ahí se lo tengo que colocar. Entonces, porque es el primer corte. ¿Sí? Entonces, miren cómo le expreso. 0, porque aquí inicio en 0. Aquí inicio en 0. Y entonces, llego hasta 4. O sea, la longitud de corte realmente es 4. Entonces, digo 0 menor o igual que X menor o igual que 4 pies. Entonces, ¿cómo dibujo? Fíjense el punto de corte. Eso significa que el corte es 1-1. Aquí es el punto de corte. Entonces, ¿qué dibujo ahí? Todas las cargas que están entonces a la izquierda del punto 1-1. ¿Cuáles son esas? Tengo la reacción RAY solamente. Entonces coloco a RAY. Pero ¿qué pasa? Yo tengo realmente, en ese punto tengo que representar dos fuerzas. Una fuerza, dos cargas. Una fuerza que se llama fuerza cortante y un momento que se llama momento flector. Cuando yo doy corte, cuando empiezo a analizar los cortes de izquierda a derecha, ¿qué pasa? La fuerza cortante siempre va hacia abajo y los momentos van en sentido antihorario. O sea, siempre voy a tener este esquema en el punto de corte. El punto de corte es este punto acá, que es 1-1, primer corte. Dibujo una fuerza vertical hacia abajo y un momento antihorario. Eso se llama, esta fuerza V de X es la función que define la fuerza cortante y M de X es la función que define el momento flector. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Como esto está en equilibrio, o sea, como la viga está en equilibrio, señores, no se está moviendo, ustedes no ven esa viga moviéndose ni nada, entonces cualquier parte de ella también está en equilibrio. Entonces, este está en equilibrio. Y si está en equilibrio, entonces aplico las ecuaciones de equilibrio de la estática. En este caso, como la viga no soporta cargas horizontales, es obvio la sumatoria de fuerza en X. Y me quedo entonces con sumatoria de fuerza en Y igual 0, positivo hacia arriba. ¿Cuáles son las fuerzas que tengo? O sea, tengo RAY, fíjense que sube, o sea, es positivo. Y tengo entonces la función de cortante que es V de X. Por favor, los micrófonos. Y eso es igual 0.
Esa es la función que define la fuerza constante, V de X, así la definimos. Entonces, de ahí despejo a V de X. V de X, eso es igual a R a Y. Pero ya determinamos nosotros que R a Y era 500. Entonces, V de X es 500 libras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienen que recordar, si no lo leen por ahí, pero se lo digo. Una función, el grado de una función cualquiera, lo determina el exponente mayor de la variable independiente. En este caso, esta ecuación, ¿qué grado tiene? V de X igual 500. ¿Qué grado tiene esa ecuación? Grado 1. Grado 1. ¿Por qué usted dice grado 1, señor? Porque si usted elevara, si usted quisiera elevar esa ecuación a alguna potencia, ¿Quién tendría me que está hacerlo. hablando? Perdón, ¿quién me está hablando para interactuar? ¿Quién me está hablando? Tiberio. Tiberio. Sí. Bien. Tiberio, tú dices que grado 1. Sí. Voy a hacer, señores, el intento. Voy a hacer un intento para ver si puedo conectar o sea, si me puedo conectar a la pizarra de ti. Ustedes quieren que lo haga el intento para ver si puedo conectar la tableta a la barra para así explicarle eso. Claro. Bien. Entonces, recuérdense, la barra yo estoy tratando, pero no tengo porque estoy tratando de ver la pizarra, el whiteboard de Office, pero de Microsoft. Entonces, tengo una XP acá, entonces la voy a poner, pero voy a utilizar entonces la que ya tiene integrada. Vamos a ver. Ustedes me dicen, señores, si visualizan, si van a visualizar una pizarra blanca. Me sale que se produce un error, profesor, a mí por lo menos. ¿Quién la ve? No se puede ver aquí. Dice, No sale, ¿no? A mí no sale, profesor. En curso. No No sale. se ve, no se ve. A nadie sale le nada. sale. No. No se ve. No se ve. Eso es el internet, realmente. Eso es el internet. Que no hace una mala pasada. Vamos a ver entonces si hago otra cosa. Vamos a ver. Para que voy a ver ahora si podemos entonces, para ver si ustedes, vamos a ver. Dígame ahora si ven una pantalla blanca. Sí, ahora sí. Sí, ahora Digo, están eso es un slide de cosas. Vamos a ver entonces. Activo por acá. Algo. Plumas. Tengo acá. Muy bien. Entonces, déjenme programar esto bien. Bien. Miren.
Están viendo que estoy escribiendo algo, ¿verdad que sí? Sí, una Y. Sí, profesor. Tengo acá X a la 5. Cuatro x a la 3 más 2x más 6. Yo tengo esa función. Acá. ¿Qué pasa? Esa función, ¿qué grado tiene? Esa función tiene el mayor grado de esa, o sea, Grado el grado, el grado, 5. el grado, el grado es el exponente de la variable independiente mayor, de la variable independiente, el mayor exponente de la variable independiente. La variable independiente es x. Entonces yo miro las potencias. Aquí es potencia 5, aquí es potencia 3, aquí es potencia 1, no se marque el 1. Perfecto, 1. Fíjense que cuando yo tengo la x sola, pelada, es 1. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo una constante, entonces aquí lo que yo tengo es x realmente elevado a la 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado, o sea, toda variable, todo número elevado a 0, ¿cuánto es eso? Eso es, me da a mí, ¿cuánto? 0. No 1, Álvaro. A la 0, 3, x a la 0, c a la 0 te da 1. Entonces, por eso tú tienes 6 por 1 que te da 6. O sea, el x a la 0 no se marca. Entonces ahí yo tengo que mi grado de esa función, ¿cuánto es? Grado 5. Grado 5. Eso se entiende. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una función, otra función, y es igual a ¿cuánto? A 400. Solamente. ¿Cuál es el grado de esa función? ¿Cuál es el grado? 0. Grado 0. Grado 0. Grado 0. Grado 0. ¿Qué significa grado 0? Que es una constante. Constante. ¿Qué significa grado 1? Grado 1. Grado 1 significa que es una recta. Entonces, por encima, grado 2 es una parábola por lo general. Grado 2 es una parábola por lo general en estos problemas. Pero lo importante, una función constante realmente tiene grado 0. Si usted tiene es grado 0, o sea, una constante es grado 0. Eso significa que esa función se mantiene invariable para cualquier valor de la variable independiente porque no existe la variable independiente. Eso se entiende. Y es muy importante en estos problemas. Es muy importante porque ahora no la aplicamos acá. Pero cuando yo le esté dando, por ejemplo, a ustedes una carga rectangular y una carga triangular, tienen ustedes que saber eso para hacer el dibujo del diagrama del momento, sobre todo y de fuerza cortante. Señores, eso lo entienden, lo vieron. Ya saben que si aquí lo más importante es que el grado me lo define el exponente mayor de la variable independiente. Entonces, ¿qué pasa? Si una función
es una constante, tiene grado cero. Eso significa que no varía, su valor permanece intacto para cualquier valor que pueda tomar la variable independiente. Visto eso, entonces, vamos a pasar entonces otra vez a ver la presentación. Profesor, Dígame. eso quiere decir que entonces a partir del grado 2 hacia arriba son todas funciones parabólicas. Son funciones ya, no son, recuérdate, parabólica, por ejemplo, es una función de grado 2, pero puede ser recuérdate que una circunferencia es grado 2 también, una hipérbole es grado 2, una elipse es grado 2, ¿tú entiendes? Pero por lo general, estas curvas de momento son parabólicas, pero depende, es una curva de grado n, dile así, ¿tú entiendes? Grado 2. Ok. Por eso, o sea, no quiero que me la diga, o sea, porque o sea, en términos del cálculo, una curva de grado 2 puede ser una circunferencia diferente, una parábola, puede ser una hipérbole, puede ser una elipse, recuérdense. Siempre que ustedes analizaron en su cálculo esas 4 curvas. ¿Cuáles son? La parábola, la elipse, la hipérbole y la circunferencia. Y todas tienen entonces grado 2. Después de ahí lo que le llamamos nosotros son funciones grado n, ya, son curvas. Así si es grado 3, por ejemplo, si yo tengo y es igual a x a la 3 más 4x2 más x, es una curva de grado 3, así llamamos nosotros, o una función de grado 3 ya. Perfecto. Pero tú tienes que saber, recuérdate que si es grado 2, tiene que, en función de la ecuación, porque la ecuación de una parábola es diferente a la ecuación de una elipse, es diferente a la ecuación de una circunferencia, de un círculo, de una circunferencia, y es diferente realmente a la ecuación de una hipérbole. Recuérdate eso. Perfecto. Pero por lo general, estas curvas son parabólicas, las que nosotros trabajamos en los diagramas en estos diagramas de momentos. Bien. Entonces, visto eso, me da que v de x es 500. ¿Qué grado tiene esa función de v de x para este corte? Hay x ahí. No hay x ahí. Entonces, si no hay x, eso se supone 0. Se lo pongo aquí al lado, grado 0. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo sé que es una constante. Y si es una constante, su valor permanece invariable. Entonces, ¿qué significa que su valor permanece invariable? Como yo tengo v de x, yo a x le evalúo porque x va desde 0 hasta 4 en ese corte. Entonces digo, evalúo. Si x es 0, es decir, este valor del intervalo, entonces pongo v de 0. Entonces, como no hay x acá, no tengo que sustituir a x a 0 por nada. Entonces me da 500, porque es una constante. Me voy entonces al otro valor. Si x igual 4, entonces tampoco, porque no tengo x aquí en la función. Entonces es una constante. Fíjense que entonces que la función cortante en el primer corte tiene 0 en x y tiene 0 en 4. Es decir, es una constante. Una constante es una línea paralela al eje de las x. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo determiné la fuerza cortante en el primer corte. Vamos a determinar entonces el momento flector en el primer corte, porque recuérdense que tengo una fuerza cortante hacia abajo y tengo un momento flector antihorario. Entonces, ¿qué hago? La sumatoria de momento. Entonces, sumatoria de momento, ¿en qué punto? En el 1, 1. ¿Cuál es el punto 1, 1? El punto de corte. Entonces, ¿eso es quién? Eso es realmente igual 0. Positivo, tomé positivo sentido horario. Entonces, ¿qué digo? R a X, yo veo R a X, mírenla acá. ¿Cuál es el brazo? Entonces, una cosa importante que no le dije. La distancia de corte siempre es X. La distancia de corte siempre es X. Porque yo no sé lo que he cortado, eso no vale 4 acá. Este segmento no vale 4 porque yo no sé lo que le he quitado a este pedacito acá. O sea, yo no sé realmente que yo, cuando di el corte acá, yo no fui tan preciso para llegar y decir, no, esto es 4, no. Entonces, fíjense, como soy impreciso en el corte, ni coloco
la fuerza donde doy el corte, ni coloco la longitud total donde doy el corte. Entonces le llamo X. Siempre la distancia de corte es X, siempre es X. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, el brazo de palanca en una distancia perpendicular a la línea de acción de esa fuerza es X. Entonces digo, RAX, ¿por quién? Por la distancia por el brazo de palanca, que es X, y entonces como es positivo, coincide con este sentido que yo he definido acá, me da esto. Y no tengo más carga entre RAY, fíjense que no tengo más carga entre RAY y el punto 1,1. Lo que tengo entonces en el punto 1,1 es un momento. Entonces tengo acá ese momento, como gira en sentido antihorario, es negativo. Perfecto. Entonces tengo RAX menos MDX igual 0. Entonces de ahí despejo a la función momento. La función momento es RAY por X. Entonces, ¿quién es RAY? 500. Entonces, la función momento es 500X. Eso es. Evalúo. Fíjense que le pongo aquí este asunto. ¿Qué grado tiene la función momento del primer corte? ¿Qué grado tiene? Grado 1. Grado 1, lo dice ahí, valoro. ¿Pero por qué? Porque la potencia de esa X es 1. Entonces, ¿qué pasa? Ya le dije, si tengo una función grado 1, realmente la función grado 1 define la ecuación de una línea recta. Entonces, eso es una línea recta ya. O sea, eso es una línea recta. Lo que pasa es que la ordenada en el origen es 0 acá. Recuérdense que una función es y es igual a mx más b. Es una curva, una línea recta que tiene ordenada en el origen. Entonces, bien, ¿qué pasa? Entonces, lo mismo. Como tengo la función momento, le evalúo en mi intervalo. ¿Cuál es mi intervalo? 0,4. Entonces digo, si x es 0, entonces m de 0. Ahora sí hay x acá. Entonces tengo 500 por 0, pero 500 por 0 me da 0. Eso significa entonces que el momento en 0, donde inicia la viga, es 0. Siempre el momento en los extremos es 0, al menos que exista un momento externo aplicado. Si eso no le da a usted, o sea, si la viga no inicia su momento en 0 y no termina en 0, si no hay momentos aplicados, significa que su cálculo está erróneo, está malo. Me voy entonces al otro valor, si x igual 4, entonces sustituyo. Digo, m de 4 es 500 por 4 y eso da 2000 libras a pie. Y ya yo he conseguido, fíjense, en cada corte yo tengo que conseguir 4 valores. 2 cortantes y 2 flectores. En cada corte debo conseguir 4 valores. 2 cortantes, 2 fuerzas cortantes y 2 momentos flectores. Ahí lo tengo. ¿Cuáles son esos 4 valores? Fíjense. En X0 tengo V de 0, 500. En X4 tengo V de 4, 500 segundos. Tengo acá. En X0 tengo M de 0, 0. En M de 4 tengo M de 4, 2000. Ya. Con eso ya yo he terminado realmente el primer corte. Pero como tengo 2 cortes, entonces voy al segundo corte. ¿Cuál es el segundo corte? Bueno, el segundo corte va desde ¿dónde? Desde el primero, que ya lo tengo definido acá, fíjense, desde donde yo me quedé acá en 4. Es el inicio del intervalo del segundo corte. O sea, del límite del intervalo del segundo corte. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 4, entonces menor o igual que X, y ya tengo al final de la viga, porque tengo solamente 2 cortes y esa viga tiene 8 pies. Entonces, eso es igual, o sea, menor o igual que 8 pies. Es el segundo corte. O sea, yo estoy en la sección realmente que va desde 4 a 8. Entonces, de 4 a 8, fíjense lo que yo hago, como siempre estoy dibujando el diagrama desde izquierda a derecha, entonces participa todo lo que está desde la izquierda. Ahora participa, vengo, RAY, o sea, la izquierda de este punto. Entonces, participa la reacción y participa ahora esta fuerza, que yo la había dejado en el primer corte. No tengo más carga entre la fuerza de 1000 y 8. Entonces ya, ese es mi diagrama de corte, o sea, de ese corte, el diagrama de cuerpo libre, ese corte. ¿Qué pasa?
la distancia de corte total es X. Esa distancia es X, fíjense acá. Pero yo tengo que de R a Y a 1000 hay 4 pies. O sea, de RY a 1000 hay 4 pies. Entonces, la distancia que hay desde acá, desde la fuerza de 1000 al punto de corte, es X menos 4. Eso lo entienden. Siempre da brega explicar eso. ¿Entienden eso? A X yo le estoy quitando 4 y esa distancia es X menos 4. ¿Eso se entiende? ¿O quiere que le explique más de ahí? ¿Se entiende, profe? Se entiende, se entiende. Ok, entonces como eso está en equilibrio, esa parte, entonces aplico las ecuaciones de equilibrio. Sumatorio de fuerza en Y igual 0, positivo hacia arriba. ¿Cuáles son esas? R a Y hacia arriba, menos 1000, fíjense, menos 1000 que va hacia abajo, entonces menos la fuerza cortante que va hacia abajo, fíjense, igual 0. De ahí despejo entonces la función cortante. La función de la fuerza cortante es R a Y. O sea, esto lo único que hago es pasar esto ya para acá, para el otro miembro, y me queda esto igualito. Entonces lo viro después. P de X es R a Y positivo menos 1000. Entonces, ¿qué pasa? Pero estos R a Y es 500 menos 1000, entonces eso me da menos 500. Entonces, la función de corte del segundo corte es menos 500. ¿Qué grado tiene esa ecuación? ¿Grado cuánto? Grado 0. ¿Por qué? Porque no tengo X acá. Cero. Cero. No se marca nadie. ¿Eh? Porque la X no se marca. O sea, el 0 de la X no se marca. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Evalúo lo mismo a la fuerza cortante entre el intervalo. ¿Cuál es el intervalo de corte? 4 y 8. Entonces digo, B de 4. B de 4, lo mismo. Como no hay X acá, entonces es menos 500. Y en B de 8 también. B de 8, como no hay X, es menos 500. Es una constante. Entonces fíjense que ya yo tengo los dos valores de la fuerza cortante. Vamos entonces ahora a calcular el momento flector. Fíjense, sumatoria del momento en el punto 2,2, que es el punto de corte, que es el punto en B. Es 0, positivo en la dirección horaria. ¿Qué tengo? R a Y por la distancia de corte, que es total, que es X. Entonces, como la fuerza de 1000 va hacia abajo, por la distancia que hay desde la fuerza de 1000 que va hacia abajo, hacia el punto de corte, que es X menos 4. Esa distancia es X menos 4 que determinamos allá. Entonces, como el momento va en sentido antihorario y es contrario a este, el momento que tengo aplicado en 2,2 es menos m de x. Siempre sale menos m de x, siempre él tiene que salir usted de menos m de x. Lo otro es ponerse a inventar, si lo hacen así, igual 0. Y de ahí despejo entonces m de x. M de x es r a y por x menos 1000 por x menos 4. Pero fíjense que ya la cosa varió acá. Aquí tengo x. Entonces, y tengo más x. Entonces, ¿qué grado tiene esa ecuación? La mayor potencia que tiene la variable independiente aquí es 1. Entonces, grado 1 y es una línea recta. Entonces, evalúo. Digo, si x es 4, sustituyo acá. Esto me da 0, me da 500 por 4, me da 2000. Fíjense acá. Otra cosa. Fíjense que ese 2000 en ese segundo corte en M de 4 es igual a este 2000 en el primer corte de 4. ¿Qué significa ese asunto, hermano? Que si no hay en la viga aplicado momentos externos, oigan, si no hay en la viga aplicado momentos externos, la curva de momento es continua. ¿Qué significa continuo, Álvaro? Que no se parte, que sigue, o sea, que no se, en un punto no se parte, no que es continuo. Entonces, ¿qué pasa? Ya ustedes saben que si usted no le da, usted termina en un punto, calcula su momento en ese punto. Cuando en el otro corte va a calcular el momento para ese punto, tiene que ser igual. Si no le da igual, está mal. Lo que usted hizo está mal. Tiene que revisar el cálculo. O está mal el anterior o está mal el posterior. Entonces, fíjense que a nosotros nos dio igual 2000. Entonces, por último, sustituyen 8. ¿Qué le dije? Que la viga, en una viga, los momentos flectores son 0 en los extremos.
si no tengo momentos aplicados. Entonces, ese resultado tiene que ser 0 obligatoriamente en 8, porque 8 ya es el final. Entonces, ¿qué tengo? 500 por 8 menos 1000 por 8 menos 4. ¿Esto da cuánto? 4000. 1000 por menos 1000 por 4. Entonces, 4000 menos 4000 da 0. Da 0. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo tengo, señores, los 4 valores también del segundo corte. Es decir, yo tengo entonces, como tengo 2 cortes, tengo 8 valores. Y esos 8 valores yo los grafico. Entonces, me voy aquí al gráfico. Vamos a ver. Empiezo por el cortante. ¿Cuánto me dio el cortante en el primer corte? Los valores que yo tenía, 500 en 0 y 500 en 4. Entonces, aquí empiezo en 500, fíjense, esta es la fuerza, diagrama de fuerza cortante, 500, y termino aquí en 500. Trazo una línea horizontal. ¿Qué pasa? Me voy al segundo corte que está a este lado. Entonces me da 500. Me dio, recuérdense que en 4 menos 500 y en 8 menos 500. Ah, pero este por debajo ya de la X es negativo. Fíjense entonces. Y eso, cuando trazo el diagrama, entonces, todo lo que está por encima en lo positivo es diagrama. Y todo lo que está por debajo de la X, o sea, todo lo que está por encima de la X es diagrama. Y todo lo que está por debajo de la X es diagrama. Entonces, ese es mi diagrama de fuerza cortante. Si ustedes se fijan, algo también importante. ¿Cuánto a nosotros nos dio RBY? ¿Cuánto nos dio? 500. Mírenlo acá. Por ahí lo tengo. RBY dio 500. RBY dio 500. Entonces, ¿qué pasa? Si a esta cortante, fíjense acá, menos 500, yo le sumo los 500 de esta fuerza, tiene que dar 0. Si el diagrama del corte tampoco cierra, está mal. O sea, tiene que ser 0 cuando usted le suma la reacción en ese punto. Entonces, el diagrama empieza acá y termina realmente acá. O sea, todo eso es diagrama ya. Bien, vamos a dibujar entonces el diagrama de momento flector. En el primer corte, M de 0 es 0, mírenlo acá. En el primer corte, M de 4 es 2000. Pero usted viene entonces acá. En el primer corte, usted dice, pero mira, para yo unir 0 con 2000, lo hago a través de una línea recta. Entonces ya cierro los ojos y dibujo entonces una línea recta. Desde acá hasta acá. 2000. Entonces, ¿qué pasa? Me voy al segundo corte. En 4 del segundo corte me da 2000, empieza en 2000. Y en 8 termina en 0. ¿Y cuál es? Grado 1 la ecuación, una línea recta. Y ahí terminan entonces los diagramas. Entonces ya al final me dice de los diagramas cuál es la fuerza cortante máxima. Fíjense, B máximo es 500. Se toma el valor absoluto, independientemente de que, por ejemplo, de que si esto hubiera sido, por ejemplo, acá, nos da a nosotros, qué sé yo, menos 1000, suponiendo, si no fuera simétrico. Entonces, la cortante fuera 1000, o sea, la fuerza cortante. Lo tomamos entonces realmente el valor absoluto completo. Entonces, sería el valor mayor. O sea, ese valor mayor lo tomamos. Y el momento flector máximo, realmente el mayor valor que tiene el diagrama. ¿Dónde está acá? Acá es realmente, fíjense, esto vale 2000, porque cuando yo hice los cortes acá, me da 2000 acá en M de 4 y el otro valor que tengo es 2000. Entonces eso es 2000 ya. Y hasta ahí, señor, este problema. Pregunta, ¿es el problema más sencillo? ¿Este problema tiene grado de dificultad negativo? Negativo. O sea, no hay ningún grado de dificultad ahí para este problema, porque es lo más básico que puede existir en este tema. No existe algo más básico que eso. Entonces, nada, a ver el video que usted va a subir de nuevo y ya.